con Santa Ana es ya muy cerca del pueblo, digamos, ¿no? Bueno, ahí está en línea. Hola Carlos, ¿cómo te va? Carlos, Eduardo y Belén acá. Hola Carlos, Eduardo, Belén, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ya te presentamos y estábamos justamente debatiendo cómo se llaman ahora estos barrios cerrados. Antes eran countries y ahora ¿cómo se llaman? Bueno, fue un cambio de nombre en función cómo van cambiando también los hábitos, los emprendimientos. O sea, los countries como idea nacen en los años 80 sobre todo en Buenos Aires y algunas pocas otras ciudades del país. Y después ya en los 90 se intensifica toda la tendencia, dejan de ser countries para pasar a ser barrios cerrados, sobre todo en áreas metropolitanas de las grandes ciudades, y finalmente te diría que en los últimos 10 años empezaron a extenderse y presentarse, te diría que prácticamente en todas las ciudades capitales del país, en donde hoy en día tenemos dos tipos, podríamos decir, de intervenciones de esta categoría. Una que son los famosos barrios cerrados y otras que no son barrios cerrados, sino que son directamente loteos abiertos. Ambas cosas hay en Corrientes, ¿no? Sobre esto vas a hablar esta tarde. Exactamente. Ambas realidades, digamos así, realidades, existen. No tanto en la ciudad de Corrientes, sino en el área periurbana o el área interterritorial, podríamos decir, entre Corrientes y municipios cercanos, lo que conforma lo que llamamos el área metropolitana. Carlos, y van apareciendo justamente en estas áreas porque son tierras disponibles y vacantes. ¿Cuáles serían las claves para los inversionistas? ¿Cómo decís vos? ¿Para qué, perdón? Para las inversiones inteligentes. Son varias, en realidad, ¿no? Son varias. En realidad lo que hay que pensar es que sean barrios cerrados o loteos tienen que ser pensados, porque así es la tendencia, casi como una especie de ecobarrios, en donde toda la intervención en todas las dimensiones de este tema, que es un tema multicausal, sea entendido a partir, considero yo, de lo que se llama soluciones a partir de la naturaleza, en donde la naturaleza se entienda como infraestructura, en donde se respete, no por una cuestión folk o digamos de almas bellas solamente en la naturaleza, sino porque actúa la naturaleza existente como un enorme regulador de lo que ocurre en el ambiente. Por otro lado, también, obviamente, estas intervenciones están siendo muy buscadas por no solo inversores, sino compradores, familias, matrimonios jóvenes, por una razón muy concreta, directa y sencilla. Es que en la ciudad de Corrientes no hay más tierras disponibles. Esto lleva entonces a que esta realidad se vaya consolidando cada vez más en estas áreas adyacentes a la ciudad de Corrientes. Obviamente que para que esto tenga aportes potenciales positivos hay que partir de un buen análisis del entorno y del contexto, poder pensar que dentro de estos loteos o barrios cerrados pueda llevarse a cabo un uso mixto del suelo, una zonificación verde y también, no es un tema menor aunque un poco técnico, que haya una estrategia de densificaciones internas que estén controladas, no descontroladas. Ahora, son varios aspectos. Carlos, la cuestión ahí es netamente económica, es decir, no hay más lotes acá y por lo tanto comprar o recomprar uno es extremadamente caro y por eso se va a esa solución, o cuánto, en todo caso te pregunto, desde el desconocimiento, cuánto impactó en esa forma de vida también más allá de la economía lo que vivimos con la pandemia, digamos, y la gente que empezó a buscar espacios un poco más grandes, más verdes, porque bueno, la pandemia fue muy complicado, digamos, para vivir en lugares más cerrados, en departamentos, etcétera, ¿no? ¿Hay algo ahí también o no? En cuanto a la forma de... Sin duda hay. No creo, porque no tengo un dato científico, pero no creo que sea un factor determinante. Lamentablemente hoy lo que guía mucho es un factor económico y de necesidad concreta de vivienda, ¿sí? O sea, hay un déficit en ese sentido. Por eso lo que le decía recién a Carlos, te comento, son varias las causas que llevan a esto, ¿no?
Claro. Carlos, siempre se asocia, de hecho, que los barrios cerrados garantizan la seguridad. ¿Podría incidir también en las decisiones? Porque, bueno, con los altos índices de inseguridad que tenemos últimamente en Argentina, entiendo que podría ser una de las razones. En ciertos lugares del país, como por ejemplo Gran Buenos Aires o las principales ciudades, es un factor presente sin ningún lugar a dudas. Creo yo que en el caso acá de Corrientes puede ser un factor que viene añadido a el verdadero problema, como te decía recién, que es la necesidad de contar con vivienda. ¿Y por qué hablo de vivienda? Si uno quisiera, por ejemplo, porque esto tiene que ver con el mercado inmobiliario, acceder dentro de del área urbana de Corrientes, como te decía, no hay más tierras, hoy la tendencia lleva a un aumento de la densidad, cosa que era necesario, y eso se manifiesta por la, digamos, aparición cada vez más en el área céntrica de propiedad horizontal, edificios en altura, pero eso significa entrar a una propiedad casi, diríamos, por más que se vaya pagando con un fideicomiso, o una entrega, o lo que se llama construcción en pozo, es recibir, en definitiva, un producto cerrado. Mientras que mucha gente lo que observa es que posiblemente con la misma entrega puede adquirir, sea en un loteo o en un barrio cerrado, un terreno mucho más grande en donde el verde esté presente, y ahí sí le doy la derecha a Eduardo, que es un valor que se busca, pero el factor diferencial también está en que quien sea un comprador de un lote puede ir construyendo su casa de a poco, claro, como va pudiendo. Claro. Finalmente entonces, también es un orden económico, digamos, ¿no? Sí, un ordenamiento económico ahí en función de las posibilidades también, ¿no? No tengas ninguna duda, yo creo que el factor económico es, junto con la falta de tierra, los dos principales factores que llevaron a esta nueva manera de hacer territorio. Fíjate que no digo hacer ciudad, porque es un concepto que ya con esta problemática, esta temática, la ciudad como nosotros, o antiguamente se conocía, va quedando cerrada sobre sí misma por la imposibilidad de nuevas tierras, justamente, y nuevas configuraciones. Entonces es donde estas intervenciones, loteos, barrios cerrados, aparecen con mucha fuerza. Carlos, vos sos un estudioso de esta cosa. Uno, si mira la ciudad de Corrientes, ve que, como decís, está como rodeada de este tipo de loteos, de este tipo de barrios, empezando del río por el Perichón, Santa Ana, Laguna Brava, Riachuelo y qué sé yo, y Santa Catalina, ¿no? O sea, la ciudad se encerró así. La pregunta es, ¿eso está planificado? Bueno, ese es un gran problema, justamente. Si vos me preguntás cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan este tipo de intervenciones, generalmente hay una serie de debilidades, como pueden ser, que son potenciales, no son iguales en todos los casos, ¿ok? Que es, obviamente, es extenderse donde muchas veces faltan servicios de infraestructura, muchas veces manifiestan también dificultad de accesos, y también hay en algún punto una falta de planificación, porque estas necesidades que hablamos recién van muy por delante de las capacidades, eso se está demostrado, de las capacidades institucionales para regularlas debidamente. Hay regulaciones, pero como esto es tan dinámico y van apareciendo casi de manera, te diría, rizomática, para usar un término filosófico, estas intervenciones, es como que se hace un tanto difícil poder hacer un seguimiento concreto. Con esto no estoy justificando lo que se haga mal, porque en estas cuestiones hay varias patas. Están los municipios, están los inversores, los desarrolladores y la propia presión, llamémosle así, del mercado por parte de compradores para avanzar. Carlos. Entonces, creo que todavía estamos parados en un momento en donde es necesario discutir estas cuestiones de manera interdisciplinaria, de manera interinstitucional, para encontrar soluciones que sean, digamos, en alguna medida favorables a todos. Quien quiera saber más, esto esta tarde a las 18, ¿dónde, Carlos? Esto se va a hacer a las 18 en las oficinas de
Innovative Mindset, que queda por calle Mendoza 825, primer piso. Carlos, gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Carlos Gómez Sierra pasaba por acá, nos vamos con antes, ¿algo? Algo de información, esto tiene que ver con el escándalo cripto. El gobierno oficializó la creación de la Unidad de Tareas de Investigación de Libra. ¿Cómo se llama? Unidad de Tareas de Investigación de Libra. Tiene una historia, ¿no? Ese nombre. Sí. Bueno. Una resonancia bastante fea, ¿no? Resolución 72/2025 está en el decreto de hoy. Bueno, con esto queda confirmada esta instrucción a la oficina y en paralelo también avanzan las denuncias en Estados Unidos. Hay otros países que se suma, España, Chile, otros países que